¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Arrancamos Punto de Encuentro. Bienvenidos esta noche del lunes, fieles a la cita con la información que como viene, por cierto, en temas relacionados con la provincia de Soria y temas también relacionados con la política nacional que al fin y al cabo también afectan, como no, a la provincia de Soria. Vamos a hablar de uno de ellos que se presentaba recientemente a futuro, el Centro de Atención al Refugiado, ya lo saben, para atender o dar asistencia a 200 personas refugiadas, de estas que salen porque así lo desean, de su país, casi en plan turístico, etcétera, etcétera. Van a llegar, se va a crear 40 puestos de trabajo, una inversión de 600.000 euros y queremos ahondar en esta cuestión porque en determinados sectores ha levantado espinas. Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Era broma lo de que venían en plan turístico, Sí. Véase la ironía. Sí, perdóname además que te corrija la inversión de 6 millones de euros. De 6 millones. Sí, pues 600.000 euros como que no, no ponemos la primera piedra. Independientemente, ¿no?, de la inversión, el fondo de la cuestión no deja de ser otro, que Soria se convierta con un centro de estas características, que será el quinto que se va a construir en España, pues una provincia de acogida a todas aquellas personas que huyen, porque no podemos decir que salen de sus países, sino que huyen de sus países para intentar, en la mayoría de los casos, salvar lo más preciado que tenemos, que es la vida. ¿Y refugiados ya hay en la provincia de Soria? Soria ya es un lugar de acogida. Solo el año pasado se tramitaron 121 solicitudes de protección internacional, más de 430, creo recordar, 435 en estos últimos años. Unos se quedan, otros se van, pero estamos hablando de muchas personas, de muchas nacionalidades, que, como digo, su única intención es salvar la vida, bien por razones bélicas, que son perseguidos por su condición sexual, por su orientación sexual, en fin, por múltiples razones, y intentan buscar en nuestro país ese lugar en el que poder vivir sin estar amenazados de muerte. Y qué bien nos vendrían, en la situación de despoblación que se encuentra la provincia, no es ajena a nadie, que muchos de ellos se desarrollaran profesionalmente aquí y encontraran un lugar para vivir, porque muchos no se quieren quedar aquí, muchos quieren subir más para arriba geográficamente, ¿no? Efectivamente, muchos, una vez que superan la fase cero, la fase de integración, los 6 meses de adaptación a nuestro país, de conocer cuál es el entorno en el que se van a desenvolver, el idioma, los diferentes recursos, se les orienta además en búsqueda de trabajo. Una vez que pasa esta fase, muchos o bien emigran hacia Francia, Alemania, pero otros muchos se quedan, ¿no? Y con esa necesidad de la que hablabas de mano de obra, además en muchos casos mano de obra cualificada, ¿eh? Son muchísimos de los que han venido, tienen titulaciones superiores, formación profesional o no, pero en cualquier caso mano de obra de la que tan necesitados estamos, además de contribuir a frenar la despoblación, que a corto plazo no hay otra vía que intentar pues atraer emigrantes, no solo refugiados, sino también emigrantes, para poder cubrir mucha mano de obra tan necesitada que estamos aquí en la provincia. Sin duda, porque recordarán cuando la crisis de Siria, que ahora muchos ya se nos olvida, la de Afganistán, se hablaba de esos refugiados sirios con carrera, estudios, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera. En ningún caso entran y rompen en el país de manera ilegal ni en lo que se pueda pensar, ¿no? En ningún caso. El último ejemplo que tenemos es la repatriación que se hizo desde Afganistán a un montón de afganos, a cientos, miles de afganos que han venido a nuestro país y se distribuyeron en primera instancia por estos centros que están en otras localidades. Algunos también vinieron aquí a la provincia de Soria dentro de los convenios que
que el Gobierno de España tiene con las distintas ONGs, Tepaín, Apipacán, Cruz Roja, en fin, todas las que se dedican de alguna forma a contribuir a que durante esa primera fase estos refugiados, estos solicitantes de protección internacional puedan conocer y tener, porque la mayoría de los casos son gente con pocos recursos, ¿no? Conocer y tener oportunidad de poder vivir en unas condiciones dignas, ¿no?, en nuestro país. Y Soria creo que además es una provincia que siempre se ha caracterizado por ser una provincia de acogida, y en este caso, bueno, pues con más razón vamos a tener, yo creo que un centro que va a servir precisamente para poder ofertar una forma digna esa estancia en una primera fase, durante una primera fase. Es la primera fase cuando estas personas refugiadas que huyen por distintos motivos de su país, salen de manera forzosa, en esa atención temprana para que se vayan familiarizando, haciendo con su lugar de destino, ¿no? Unos meses hasta que luego puedan hacer vida o... Efectivamente, incluso se les orienta desde el punto de vista laboral, se les orienta desde el punto de vista del conocimiento del idioma, de las circunstancias sociales y económicas de la provincia o del país, y a partir de los 6 meses ya se intenta, después de ese periodo, como digo, de 6 meses de aprendizaje, orientarles hacia pues, distintas, en función de sus conocimientos o de su especialidad, orientarles, buscarles pisos de alquiler, tampoco es fácil, pero ya digo que en esa segunda fase lo que se procura es que ya se asienten en la provincia, tengan un trabajo y puedan desarrollar aquí su vida como cualquier ciudadano que viene a nuestra provincia a desarrollarse vitalmente. Bien, sería el 5.º centro de estas características en el territorio nacional. Yo creo que es un ejemplo que además pone a Soria también en el mapa de este tipo de centros de ayuda a los que más lo necesitan, a mi modo de ver. Mislata, Alcobendas, Vallecas y Sevilla. Y Sevilla. Sí. Por ejemplo, Mislata, que puede ser una localidad geográficamente distinta, seguramente dedicada a sectores distintos, etcétera, etcétera, valenciana, pero en población un poco parecida a Soria, tiene 43.000 habitantes, creo. Se han formado guetos, se ha multiplicado esa población refugiada, está ocupando o creando disturbios allí en Mislata. ¿Qué sabemos? Ninguno de los centros de refugiados que están funcionando en España se ha producido ninguna cuestión que pueda suponer ninguna alarma como la que se ha manifestado en muchas redes sociales y por parte, yo creo que de forma interesada, de algunos grupos que sin ningún conocimiento de lo que supone un centro de acogida de refugiados se han dedicado a distorsionar, a lanzar bulos infundados en ocasiones y sobre todo mentiras que, por desgracia, y pese a nuestro intento de contrarrestar esa información falsa, pues sigue pululando por las redes sociales. Yo creo hoy el alcalde de Soria tenía una reunión con los vecinos de Los Royales, se les va a explicar lo que está haciendo el ayuntamiento, no solo en relación con este centro de referencia, sino también con otro centro, del que nadie, por cierto, manifestó ninguna oposición, que como es el Centro de Procesamiento de Datos, que también se va a instalar en Los Royales, ¿no? Y otra serie de actuaciones que sé que el Ayuntamiento de Soria tiene previstas para el barrio Los Royales. Yo creo que en fin, esto pasará, como no puede ser de otra forma. Tendremos un centro de acogida de refugiados, espero que en breve, en 2 años, un centro que se va a financiar con fondos del plan de recuperación. Tenemos lo que queda este año, el 23 y 24, para que esté funcionando y espero que así sea. Además, por otro lado, mediante el acuerdo que ha llegado el Gobierno de España con el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Soria va a ingresar 650.000 euros por la venta de la parcela al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Hay alarma social o se contribuye o interesa crear alarma social? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Yo creo, quizás, hombre, es verdad que
igual había que haber informado un poco antes para evitar frenar desde el principio, pero en cualquier caso yo creo que es una alarma interesada por parte de algunos grupos extremistas de extrema derecha en concreto, que lo que pretenden es despertar o crear en la sociedad soriana una sensación de inseguridad que no existe. Esta mañana me decía la delegada del Gobierno, Soria es una de las provincias más seguras de España, está 10 puntos por debajo de la media nacional, 30 infracciones por cada 1000 habitantes, y si desagregamos lo que son los ciberdelitos, que se han incrementado mucho últimamente, todo lo que tiene que ver con la seguridad física, por decirlo de alguna forma, somos una de las provincias más seguras de España, sin dudarlo, y vamos a seguir siéndolo. Decía desde cierto sector vinculado a la extrema derecha, pero resulta que el Partido Popular también lanzaba esas críticas, alertaba de una posible alarma social la semana pasada, justo cuando se lanzaba la noticia, y también reprochaba al ayuntamiento, o le venía a decir que no se había lanzado esta noticia antes porque cómo la iba a tomar el electorado en plena campaña electoral, que se la estaban guardando para que no tuviera consecuencias negativas en las elecciones, más todavía para el Partido Socialista, por otra parte. Es totalmente infundada. Si se hubiera hecho antes de la campaña, nos hubieran acusado de haberlo utilizado como arma electoral en beneficio de, y como ha sido después, pues ahora es en contra de, vamos, no tiene ningún sentido. Se ha esperado a que finalizara la campaña electoral porque legalmente, además, durante la campaña ni previamente a la campaña se pueden dar informaciones de este tipo, de logros, porque en el fondo yo creo que es un logro. Ahora se va a explicar y yo creo que los ciudadanos de la capital, de la provincia, lo van a entender perfectamente y no va a haber ningún problema. Bien, pues esperemos que así sea, ese centro de ayuda, de atención al refugiado, en esos periodos tempranos, cuando los refugiados abandonan de manera forzosa su país, tienen un centro donde acudir, donde se les explica, se les ayuda a integrarse, se les ayuda también a aprender el idioma y después ellos deciden sobre su futuro. Evidentemente no es ninguna cárcel ni es para siempre ese centro de atención temprana de ayuda al refugiado. Gracias por aclararnos estos aspectos. Después vamos a conectar con ese encuentro que ha preparado el Ayuntamiento de Soria con los vecinos, principalmente con los vecinos de Los Royales, aunque obviamente en una ciudad pequeña como Soria, pues todos los vecinos de Soria están interesados, pero sobre todo donde parece que había ciertas reacciones era aquí en esta zona de Los Royales, casi donde nos encontramos, donde también se va a poner el centro de procesamiento de datos, donde se están arreglando otros viales para conectarlos con la ciudad, etcétera, etcétera. No solo llega el centro de atención al refugiado y donde pues tal vez puedan llegar otras actuaciones del Gobierno de España. Estaría bien recordar que muchas veces cuando echamos a la hucha del Domun y va para determinadas personas al otro lado del mundo y nos sentimos también, pues que a veces se puede profundizar en esa ayuda, ¿no? Efectivamente, sí. Es una oportunidad para que todos aquellos que, como dices, les gusta ayudar, piensen que además no es otra cosa que tratar a nuestros semejantes porque son personas, yo lo decía el otro día, son personas con mayúsculas, igual que tú y que yo, son personas que lo único que pretenden es, en la mayoría de los casos, salvar su vida, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena forma, acogiendo en esta provincia, en esta capital, un centro de estas características, demostrar cómo los sorianos somos gente acogedora y vamos a tratar a la gente que viene a nuestra provincia como nos gustaría que a nosotros nos trataran si fuéramos emigrantes, que por cierto hemos emigrado durante muchos años y muchísimos cientos de miles de sorianos que han salido de aquí, por desgracia. Pues yo creo que los sorianos al 99,9% son gente, como describe Miguel Latorre, acogedora. Vamos a dejarlo en el 99,5%, por si acaso. Hay otros asuntos, ya que le tengo en el plato de la 8 Soria, en punto de encuentro, que le queríamos preguntar.
hablamos de otro centro, del centro penitenciario, que supongo que sucede como los edificios nuevos, que tienen que ir asentándose poco a poco, cogiendo ritmo de funcionamiento, y supongo que cuando afecta a un grupo amplio de personas, pues supongo que hay disfunciones y no es fácil en un principio, pero sí que es verdad que llegan quejas en los últimos tiempos acerca de la nueva dirección. Hoy también había una misiva de los sindicatos, de CESIF, ACAIP, UGT, que también se quejan de las obras, ahora de nuevas obras en el centro penitenciario. A este respecto, ¿no está siendo fácil el arranque del centro penitenciario? Bueno, cualquier arranque siempre tiene sus dificultades. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va a vivir a un piso nuevo, o sea, hasta que no pasa por lo menos un año no acaba de acondicionar a gusto del inquilino. En este caso tenemos por un lado los internos, por otro lado los trabajadores, los funcionarios, que tienen que en algún momento pues sufrir estos inconvenientes que supone abrir un centro que llevaba construido hace muchos años y que lógicamente hay que ir adaptándolo a las nuevas circunstancias. Incluso hubo que cambiar hasta toda la línea, o ha habido que cambiar todas las líneas de comunicación que tenían, ya se había construido con líneas analógicas, ha habido que transformarlas. Hay una serie de obras que hay que ir haciendo para adaptar a la situación actual el nuevo centro, y lógicamente surgen inconvenientes, surgen conflictos, pero que la dirección del centro está trabajando para intentar minimizarlos. Yo creo que vamos a darnos un tiempo para que todo esto vaya asentándose, para que vayamos teniendo ese centro que todos deseamos. Yo creo que en poco tiempo, en el futuro próximo, se incorporarán nuevos funcionarios. A medio plazo también se podrán ir abriendo nuevos módulos, y yo creo que vamos a tener un centro penitenciario modelo, como no puede ser de otra forma, y que, como digo, hasta que se asiente todas las cuestiones que han podido quedar colgando después de esos años que decía que llevaba cerrado, pues vamos a sufrir en general pues algunos inconvenientes. En cualquier caso, cualquier reclamación desde la parte sindical se traslada a través de la dirección del centro a instituciones penitenciarias y se intentan abordar en el mínimo plazo de tiempo posible aquellas circunstancias que puedan corregir esas reivindicaciones que se hacen desde la parte sindical. Se pueden ver tweets como los que vamos a ver a continuación de la Asociación de Trabajadores, de Funcionarios, Tu abandono me puede matar, en los que se quejan, reproches continuos a la dirección del centro. Abrió el Gobierno una investigación interna, no sé si se le denomina investigación interna o alguna investigación para clarificar lo que estaba sucediendo. ¿Han trascendido ya los resultados de la investigación? Yo desde luego los desconozco. No sé si es una inspección de servicios, no es una investigación interna. Las inspecciones de servicio en la Administración General del Estado son habituales, porque lo que pretenden es mejorar la situación a raíz, en este caso, de alguna queja por parte de los sindicatos en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la dirección, y cuando una inspección de servicios actúa no está buscando culpables de nada, sino corregir situaciones que, oyendo a todas las partes implicadas, pueden ser corregidas, en su caso. Investigación interna sonaba mejor, ¿verdad? No, además está regulado la inspección de servicios en todos los ministerios. Yo he conocido bastantes inspecciones de servicio que habitualmente la policía, la Guardia Civil recibe todos los años una inspección de servicios y nunca trasciende más allá de lo que pueden ser los resultados internos para corregir situaciones que, como digo, pueden ser o no, en su caso, mejoradas. Bien, pues son numerosos los proyectos que tiene el Gobierno de España en relación a la provincia de Soria. Obviamente no vamos a tratar todos, pero sí algunos que van a ver la luz de forma inminente, como es ese nuevo tramo de la A11, y ya lo ven, pues el tiempo que juega estas pasadas, lo que es la climatología propia de Soria, no conviene
echar la última capa, o no sé cómo lo denominarán, porque el tiempo no ayuda, es mejor esperar un poco, ¿no? Vamos a ver, ese tramo está al 98%. Quedan, aparte de la capa de rodadura, que es la última que se verterá sobre lo que ya se ha acondicionado, sobre el aglomerado que ya está acondicionado, algún tramo de vallado, la señalización, son remates que, y así lo ha dicho también esta mañana la delegada del Gobierno hablando de este tema, vamos a esperar a que pasen estas heladas de estos meses, y después de haber esperado el tiempo que hemos esperado, yo creo que un mes más o menos tampoco va a ningún lado. Es verdad que es muy necesaria y se ha hecho un esfuerzo en estos 3 últimos años de gobierno del Partido Socialista Unidas Podemos. Se han abierto 3 tramos, este sería el 4º, y probablemente a lo largo del año que viene se podrá abrir un quinto tramo. Han comenzado ya la tramitación de lo que es la Langa-Aranda. Es un tramo también que va a permitir ya desde La Mayona avanzar hasta Aranda de Duero por autovía. En fin, hay tramos en la provincia de Valladolid que también están avanzando, y bueno, yo entiendo que todos queremos que cuanto antes se proceda a poner en servicio los tramos que ya están prácticamente terminados, pero como digo, esperar un mes más o menos no va a ningún lado a estas alturas del desarrollo de la obra, ¿no? Bien, para ir terminando, durante las 2 últimas semanas previas a la campaña electoral, previas a las elecciones, durante la campaña electoral, hemos recibido un aluvión de ministros que, claro, venían en su condición de integrantes del Partido Socialista para hacer campaña, dentro de lo que se permite en una campaña electoral. Sin embargo, a tenor de los resultados, con esa pérdida de 7 procuradores del Partido Socialista, aquí 2 que, bueno, ya sabemos dónde han ido, a Soria ya, ¿se puede decir que los logros que está teniendo, los proyectos que tiene el Gobierno, el Estado de la Nación con Soria, que son varios, aquí hemos descrito pues una mínima parte de ellos, no están calando en la ciudadanía? Hay cierto factor, hasta que no lo vean, no lo creo, que también hemos debatido en esta mesa en alguna otra ocasión? Sí, yo creo que algo de eso hay, pero mira, yo no tendríamos tiempo si pusiera a relacionar todos los proyectos que se han movilizado en estos 3 últimos años. Cerca de 500 millones de euros ya en ejecución o próximo a ejecutar. Y podemos hablar de la comisaría de policía, que ahí están las obras. Podemos hablar del cuartel de San Esteban, que va a comenzar en breve. Podemos hablar del centro de procesamiento de datos, que ya se ha licitado la redacción del proyecto. Podemos hablar de este nuevo centro de atención al refugiado. Podemos hablar del Banco de España. Podemos hablar de los tramos de autovía. Podemos hablar del cuartel de Santa Clara. Podemos hablar de las travesías de Soria. Podemos hablar del ferrocarril, 60 millones de inversión. Ya se han licitado prácticamente, incluso una nueva licitación por el precio de los raíles, que hubo que volver a licitar y que está a punto de resolverse, ¿no? Que se licitó, quedó desierta y se ha vuelto a licitar. Tampoco preocupa porque es la última fase de la obra de remodelación, de renovación y de mejora del trazado. O sea, podríamos estar hablando de la depuradora de Soria, otros 60 millones de euros. ¿Que no ha calado? Pues yo no sé si es que al final el soriano, la impresión que le da es que nos lo debían o que había que hacerlo, pero bueno, el esfuerzo que se está haciendo yo creo que no se ha reconocido lógicamente en estas elecciones, pero yo lo pongo ahí encima de la mesa, más de 500 millones movilizados, y los que vendrán. Los fondos europeos... A partir del plan de recuperación, efectivamente. Obviamente con los fondos europeos estamos a la expectativa, hay esperanzas de que tengan unas consecuencias muy favorables también para la provincia. Bueno, yo creo que lo están teniendo ya, solo dentro de lo que es el desarrollo turístico sostenible han sido más de 9 millones de euros.
que se han asignado a distintos ayuntamientos de la provincia, a la Mancomunidad de Tierras Altas, a la Diputación Provincial, además ayuntamientos y entidades de todo signo. O sea, yo cuando escucho que los fondos se están orientando solo a determinados ayuntamientos de determinado signo, el ejemplo, siempre pongo los ejemplos de la provincia de Soria. Salen muchísimas convocatorias, tanto desde el sector privado como desde los ayuntamientos y otras entidades públicas se concurre, son la mayoría proyectos en concurrencia competitiva, pero ahí están también las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en el CEDER de Lubia, más de 1,5 millones de euros aproximadamente para una red de calor, que también se amparan o están contempladas en el plan de recuperación, las inversiones que se van a hacer en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, más de 6 millones de euros, 7 millones, otro cerca de medio millón en Almazán, en Berlanga, en fin. Se ha movilizado muchísimo dinero y, como digo, en ayuntamientos de todo signo político, con el único objetivo, además, de transformar esta sociedad desde el punto de vista social, económico, energético, ambiental, de cara al futuro y, en cualquier caso, cualquier ayuntamiento que nos ha solicitado a nosotros, sea, como digo, del signo que sea, ayuda para poder tramitar, se la hemos ofrecido desinteresadamente. Otras instituciones también han habilitado oficinas para poder optar, la Cámara de Comercio, por ejemplo, la Diputación Provincial, para ayudar tanto a los empresarios como a las entidades locales a formular sus proyectos y, desde luego, desde la subdelegación tenemos las puertas abiertas para que cualquier entidad o institución pública que necesite ayuda, en el sentido que podemos dar nosotros las ayudas, que no disponemos de mucho personal técnico, pero sí orientarles a los distintos ministerios para que les abran las puertas y les ayuden a formular esos proyectos, que muchas veces son algo engorrosos, pero que tenemos el ejemplo de Borovia, por ejemplo, ¿no?, que ha conseguido 1,5 millones de euros, y Borovia es un pueblo pequeñito. Con el esfuerzo de su alcalde han conseguido convencer tanto al Ministerio de Turismo, de Industria, Comercio y Turismo, como a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Turismo, de la bondad de su proyecto. Y así podríamos hablar de muchos ayuntamientos que están impulsando estos proyectos en concurrencia competitiva, pero que afortunadamente son proyectos ganadores y se está reflejando en los resultados, ¿no? Y obviamente cuesta porque hay que justificarlos debidamente e invertir el dinero también debidamente. Esperamos el despliegue de esos fondos europeos y también la puesta en marcha de estos proyectos que se han puesto sobre la mesa en esta noche de lunes y que también irán saliendo adelante, y otros que nos hemos dejado en el tintero, pero queríamos poner sobre todo énfasis en todas las dudas que han surgido en torno a ese centro de atención al refugiado. Yo creo que la mejor receta contra el temor, contra los miedos que puedan tener algunas personas, que no creo que sean mayoría, es la información, y arrojar cuanto más información mejor. O sea que seguiremos tratando todo lo relacionado con este futuro centro que se va a instalar en Soria en próximas jornadas, porque es lo mejor que podemos hacer por el bien de todos. Así que, Miguel Latorre, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche de lunes aquí con nosotros en Punto de Encuentro, arrojando más luz y dando explicaciones. Pues, como siempre, Iván, a vuestra disposición para intentar aclarar o cualquier otra situación que pueda devenir en el futuro, y muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Y nosotros lo dejamos aquí, vamos a hacer un alto en el camino y estamos de vuelta al debate de actualidad. ¿Adivinan qué? ¿Les suena? Crisis del PP, Casado, Ayuso. Volvemos.